Carmen también me tenía que vestir así, y luego ya me decían, vale, 67, 66. Ajá. Pero tengo una Porsche. Aunque sea no sabes si le supone el nivel. Ya lo vi. Aprovecha, aprovecha.
Mm. Mira los Empi. Hacer un auto así medio como pop culto y ya no me da tanta vergüenza que se está cayendo, ¿verdad? Camine. Ya cada uno empieza con diferentes. Mira, papi. Sí, nene. Mira. Agárralo.
Delicioso tamaño. Mira el safari.
Venden